en Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocense, Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez por aquí, intentando hacer un programa que les guste, que les agrade, que les traslade cosas interesantes, curiosas y prácticas, ¿por qué no? Hoy vamos a tener un programa pues muy variado. Vamos a hablar de la microbiota, vamos a hablar de dispositivos que nos permiten detectar bacterias en un periodo corto de tiempo y que eso facilita que apliquemos los antibióticos de la mejor manera posible. Y también hablaremos con Carmen Jiménez, que es deportista paralímpica, que vivió una situación muy especial en su vida, que nos va a contar, y sobre todo algo muy bonito e importante, como es la maternidad de una persona con discapacidad, en este caso pues parapléjica. La verdad que no dejará indiferente a nadie, con lo cual yo creo que les invito a que sigan escuchando este estupendo programa, que no es por lo que lo dirijamos nosotros, pero bueno, también, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar, como decía, de un tema fundamental para nuestra salud y bienestar, aunque a veces pase pues muy desapercibido, prácticamente imperceptible, porque es algo prácticamente novedoso, aunque lleva ahí toda la vida. La historia del ser humano, lo que es la microbiota. También exploraremos un avance pues revolucionario en la detección rápida de infecciones urinarias, como decía, que es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Habrán oído hablar de las bacterias multiresistentes, pues ahí, de eso hablaremos. Pero vamos a empezar con la microbiota. ¿Sabían que en nuestro cuerpo habitan miles de millones de microorganismos? Posiblemente no lo sepan. Y además, si lo sabemos, nos va a sentar hasta mal la comida. Pero bueno, no solo nos acompañan, sino que juegan un papel vital en nuestra salud. Este conjunto de bacterias, de hongos y otros microbios, están presentes en varias partes de nuestro cuerpo, especialmente pues en el intestino, y es clave en funciones tan importantes como la digestión, la producción de vitaminas y la protección contra agentes patógenos. La microbiota intestinal, en particular, tiene un papel crucial en el sistema inmunológico. Estudios recientes han mostrado que mantener un equilibrio adecuado en nuestra microbiota puede ser clave para evitar enfermedades crónicas y fortalecer nuestras defensas. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, puede aparecer problemas como inflamaciones, trastornos digestivos e incluso debilitar nuestras barreras naturales frente a infecciones a veces severas. Uno de los problemas más comunes causados por desequilibrios en el sistema inmunológico y la microbiota son, pues también, y por eso hilamos una cosa con la otra, las infecciones urinarias. Muchos pensamos que vienen de la manipulación de las manos, ¿no? Vienen del propio intestino y afectan mayormente a mujeres, pero también a hombres y a niños. Aquí es donde la ciencia está avanzando a pasos muy agigantados, y de lo que hablaremos hoy en el programa. Tradicionalmente, para diagnosticar una infección de orina se necesitaban días mientras los laboratorios cultivaban la muestra, pero hoy, gracias a los avances tecnológicos, contamos con dispositivos portátiles que pueden detectar la presencia de bacterias en solo unos minutos. Estos dispositivos de alta precisión permiten un diagnóstico rápido y confiable, lo que es clave para iniciar tratamientos inmediatos y evitar complicaciones que a veces pueden ser muy importantes. Se basan en tecnologías de detección molecular o en sensores que identifican las bacterias más comunes responsables de infecciones urinarias, como la Escherichia coli. No sé si recordarán que en las Olimpiadas no se pudo llevar a cabo una actividad deportiva acuática porque el río Sena estaba contaminado de esta bacteria. Bueno, pues es conocida y es a veces complicada de erradicar. Por tanto, la rapidez en eliminar este tipo de bacterias juega a favor o en contra de la vida de muchas personas. Al reducir el tiempo de espera, los pacientes pueden recibir el tratamiento adecuado de forma casi inmediata, lo que es, desde luego, un gran paso para la medicina preventiva. Esta tecnología no solo es rápida, sino también accesible y de fácil uso, lo que está revolucionando el manejo de las infecciones. En lugar de tener que esperar días para un análisis de laboratorio, ahora un profesional de la salud puede diagnosticar en la consulta, permitiendo intervenciones más eficaces y oportunas para ello. En resumen, cuidar nuestra microbiota es fundamental para prevenir muchas enfermedades, incluida la vulnerabilidad en infecciones de orina. También hablan de que la microbiota está en estudio para ver
cuáles son los factores determinantes para que una persona pueda engordar o pueda adelgazar, o qué alimentación viene mejor o peor, pero todavía no hay evidencia científica de que esto pueda dar un resultado de estas características, aunque están en ello. Afortunadamente la ciencia está de nuestro lado y con estos nuevos dispositivos de detección rápida podemos identificar y tratar las infecciones de manera más eficiente que nunca. Así que la próxima vez que pienses en el poder de los microorganismos que habitan en tu cuerpo, recuerda que ellos son tus aliados y con la ayuda de la ciencia moderna estamos cada vez más cerca de mantenernos saludables y prevenir enfermedades con tecnología punta. En fin, con este mimbre haremos un cesto maravilloso. ¡Comenzamos! Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar del tema casi principal de nuestro programa, que era hablar de la microbiota, que ahora pues parece que está muy de moda. Esto es como que hay veces que está muy de moda el Ozempic o está muy de moda otros factores nutricionistas, y hoy en día la microbiota nos puede ayudar a vivir mejor. Para ello hemos contactado con Clínicas CREES, en concreto con María del Campo, que es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad CEU San Pablo, máster de Nutrición Avanzada, y está especializada en nutrigenética, inmunonutrición y alimentación funcional, y más cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Muy bien. Gracias por venir a vernos. Y decirte que parece ser que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en 2020 nos dice que el 55,8% de la población española mayor de 18 años estaba por encima de su peso, ¿vale? Y los resultados indican que un 65,5% de la población en la actualidad quiere perder peso. Y el casi 45% de ella ha decidido llevar a cabo algún tipo de dieta en algún momento de su vida. Pero antes de llegar a este apartado, que es muy importante y que seguramente algunos dirán, Dios mío, la clave del éxito, voy a adelgazar, voy a escuchar a María del Campo porque creo que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es la microbiota? Cuéntanos, y realmente algo más o menos entendemos que es para luchar contra bacterias, pero ¿qué función tiene o qué función puede tener para la defensa y para también los efectos adelgazantes? No lo sé. Vale. La microbiota es el conjunto de microorganismos vivos que habitan en nuestro intestino. Se ha estudiado mucho que según cómo tengamos estos microorganismos pueden influenciar en que tengamos un peso u otro, puesto que hay determinadas bacterias que van a impactar en cómo absorbemos los nutrientes de la dieta. También va a influenciar en regular el estado inflamatorio de nuestro cuerpo y por lo tanto, si nosotros tenemos una inflamación de bajo grado, vamos a tener más riesgo de problemas metabólicos, entre ellos obesidad. Por lo tanto, si tenemos una microbiota equilibrada y aumentando determinadas cepas inmunorreguladoras, vamos a reducir esa inflamación y por lo tanto nos va a costar menos perder peso. Cuando hablas del estado inflamatorio, yo es que soy un poco bruto para estas cosas, pero ¿qué es? ¿Que estás como la piel hinchada o algo así? ¿O? La inflamación de bajo grado es una alteración que hay hoy en día, que es que nuestro cuerpo está inflamado de forma crónica, es decir, a largo plazo, y eso lo que está generando una alteración de nuestra microbiota, de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema adrenal. Es como si nuestro cuerpo estuviera constantemente con un riesgo biológico, o sea, como si tuviéramos una herida, por así decirlo, que no se consigue curar. Entonces, nuestro sistema inmunológico está intentando curarla, pero no puede. Entonces, eso se alarga en el tiempo y da lugar a obesidad, pero no solamente eso, es que aumenta el riesgo de patologías autoinmunes, enfermedades crónicas, mayor riesgo de neuroinflamación y alteraciones en nuestro estado de ánimo, en fin, de todo tipo. Entonces, la microbiota se ha estimado que entre un 70%
de las células del sistema inmunológico están alojadas ahí. Por lo tanto, tiene gran impacto en regular esos estados inflamatorios. Y entonces la microbiota la podíamos analizar para ver de qué manera hay alimentos que nos pueden influir en lo que es el proceso inflamatorio. Y también entiendo, no sé si esto ya hay evidencia científica de estudios en relación al ámbito de la nutrición para ver qué alimentos nos engordan más o menos. Sí. A ver, si nosotros hacemos un estudio de nuestra microbiota, que hoy en día hay bastantes, en Clínicas Cres tenemos el Cresbiotic, que es un estudio que analizamos todo tipo de poblaciones, microorganismos, más patógenos y demás. Si nosotros hacemos ese estudio, podemos poner un tratamiento de precisión enfocado a regular esa inflamación y también a mejorar el peso, la energía, a encontrarnos más lúcidos, con más contentos, porque también se ha asociado que el intestino es nuestro segundo cerebro, por lo tanto va a generar cambios neuroquímicos a nivel cerebral. En general, nos vamos a encontrar mejor. Y eso lo conseguimos a través de conocer cómo es nuestra microbiota y ponernos en manos de profesionales para modificarla y por un tratamiento de precisión. ¿Es bueno a la par que delicado probar los probióticos para tratar la microbiota? Sí. ¿Es bueno? ¿La potencia o qué efectos realiza? Es buenísimo en el sentido de que al final si nosotros tenemos mucha diversidad de microorganismos, vamos a tener menos probabilidades de obesidad y también vamos a tener una microbiota más diversa, más fuerte, más fortalecida, y eso va a hacer que se regulen esos procesos inflamatorios que hablábamos y que nos encontremos mejor, o sea, que tengamos una mejor salud. Por lo tanto, es muy recomendable tomar probióticos, ya sea a través de suplementos o en nuestra alimentación, como alimentos como el chucrut, el kimchi, el yogur natural, que ya de por sí, como son alimentos fermentados, contienen probióticos de forma natural y van a contribuir en aumentar esa diversidad que hablábamos. Hay una revista que se llama System, que ha sacado un estudio del Instituto de Biología del Sistema de Seattle, que manifiesta que el tratamiento con probióticos personalizados y el trasplante de algunas bacterias seleccionadas podría ayudar a tratar la obesidad. ¿Esto es así? Efectivamente, por todo lo que hemos comentado. Al final, si nosotros tratamos esa microbiota con probióticos de precisión, o sea, no cualquier probiótico, no es ir a la farmacia y decir, oye, dame un probiótico. No, es saber cómo está tu microbiota y aportar ese probiótico o ese microorganismo concreto que está generando esa alteración y que va a ayudar a regular esa microbiota. Por otra parte, el tema de trasplantes fecales se ha observado en estudios en ratones que cuando había un ratón obeso y tenemos un ratón delgado, pues cuando se cogía la microbiota fecal del ratón delgado al obeso, el obeso adelgazaba. Yo personalmente en consulta trabajo mucho la pérdida de peso no con trasplante fecal, porque en España todavía eso no se puede usar, se utiliza solamente trasplante fecal cuando hay está el Clostridium difficile, cuando hay una bacteria muy patógena, muy mala, entonces ahí sí. Pero no utilizo tanto el trasplante fecal, pero sí esos suplementos de precisión para regular esa inflamación, y la verdad es que he tenido muy buenos resultados. ¿Y cómo hacéis esos trasplantes? Pues esos trasplantes lo que se hace es coger heces de una persona con una microbiota sana, por así decirlo, se diluyen y se incorporan a esa persona enferma, o sea que tiene esa afección, pues a través de enemas, de sondas. Y se va contagiando de esa bacteria que va matando la que queremos eliminar. Sí, ¿no? Se va, digamos, las bacterias buenas de esa persona sana pasan a la otra persona, y eso lo que hace es regular su microbiota y por lo tanto ya no tendría ese problema.
¿Y hemos conseguido que haya personas que adelgacen? Sí. Es muy curioso, pero es que modulando el estado inflamatorio la persona adelgaza. Y eso se consigue trabajando la microbiota. Uh-huh. Oye, ¿y este sistema se va a comercializar en modo de pastilla o se va a llevar a cabo a través de tratamientos en clínicas? Se comercializa a través de, por una parte, los suplementos, o sea, probióticos concretos, y luego, desde luego, el estilo de vida. Se tiene que acompañar de una alimentación prebiótica, que debe comer a esas bacterias, a esos probióticos que estamos administrando, para que el cambio sea a largo plazo, que no se quede puntual, sino que a largo plazo ese peso, digamos, se mantenga. Mira, según Cinfa Salud, el 15% de la sociedad española tiene problemas de SIBO. El 15 de octubre creo que sale un libro, sí, ¿no? Que es tuyo además, me parece, sí. ¿no? Y bueno, ¿qué es el SIBO? El SIBO hace referencia al conjunto de microorganismos vivos que están en intestino delgado. Lo que ocurre es que hay un sobrecrecimiento de esos microorganismos y el SIBO, digamos que es un tipo de desequilibrio hay en el intestino delgado esos microorganismos. Entonces, nosotros, la doctora Lajo y yo hemos hecho un libro en el cual hablamos de el SIBO, de esos tipos de disbiosis en el intestino delgado, así como tanto tratamiento de esos desequilibrios, como la prevención, como cómo tener un estilo de vida idóneo para reducir enfermedades a largo plazo. La verdad que es un libro bastante interesante para mejorar la salud a aquellas personas que viven con problemas intestinales, gases, diarreas, estreñimientos, como así aquellas personas que le interesa esos temas, que quieren prevenir tener alteraciones en la microbiota y que quieren regular ese estado inflamatorio para vivir con una mejor salud. Mira, nosotros, aparte del programa, tenemos una federación de personas con discapacidad, con distintas patologías, y hay una que está federada que es aquellas personas que tienen Crohn o colitis ulcerosa. ¿Podríamos pensar que el estudio de la microbiota podría reducir este tipo de enfermedades o ser un elemento importante a considerar para ver cómo puedes reaccionar ante situaciones de estas características? Sí, porque al final son enfermedades inflamatorias intestinales de tipo autoinmune, es decir, que el cuerpo está atacando un tejido. Entonces, por la influencia que tiene la microbiota en regular el estado inflamatorio y el sistema inmunológico, podemos reducir, por así decir, ese daño, aunque es crónico, o sea que siempre va a existir, modular la inflamación de esas personas, que eso va a hacer que su patología esté más en remisión, reduzcamos los brotes, y luego también hay determinados metabolitos que generan las bacterias cuando hay un equilibrio que son potentemente antiinflamatorios y que van a ayudar a esas personas a tener menos síntomas, como por ejemplo puede ser el butirato, los ácidos grasos de cadena corta, que se han visto que alimentan las células del colon y que son potentes antiinflamatorios, que para personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal les viene muy bien para controlar la enfermedad. Volviendo un poco a lo anterior, se me viene a la cabeza que quizás el tratamiento sí podría estar más centrado en algún tipo de medicamento cuando las bacterias que se sacan de las heces que tienen una microbiota que podría adelgazar, se pudiera de alguna manera construir o constituir como, no sé, un medicamento, una pastilla que al tomarla pudiera infectar el estómago de bacterias adelgazantes, ¿no? Sí. Lo único que eso todavía no se practica en España. Se practica solo con el Clostridium. En Estados Unidos sí que es verdad que se hace más. Aquí no. Está muy limitado todavía.
Para procesos de adelgazamiento, para procesos de adelgazamiento. Con éxito. Claro, aquí se utilizan los probióticos. Uh-huh. No el trasplante fecal, no coger heces de una persona sana. Eso todavía está muy limitado, faltan más estudios. Por lo tanto, sí que es verdad que a largo plazo lo más probable es que exista. Lo que pasa es que es verdad que el probiótico, vamos, por lo que hemos estado analizando, la función que tiene más bien es de reforzar el aparato digestivo, ¿no? O protegerlo de bacterias que no son buenas, ¿no? Sí. Bueno, nos ayuda a eso. También ayudan a generar los ácidos grasos de cadena corta que comentábamos antes, que son potentes antiinflamatorios, pero también tienen propiedades relacionadas con la pérdida de peso. Ayuda a aumentar la quermansia, que es un tipo de microorganismo que cuando está disminuido se asocia con obesidad. También regula el rango Firmicutes bacteroidetes, que cuando está desequilibrado, cuando está aumentado, está asociado también a obesidad. Es decir, hay algunas cosillas, hay algunas bacterias, microorganismos que están involucrados. De hecho, en el libro de SIBO tenemos un capítulo que es SIBO y obesidad, y ahí hablamos la relación que hay entre el sobrecrecimiento de arqueas con el desarrollo de la obesidad, porque se ha asociado que este tipo de microorganismos, este tipo de sobrecrecimiento microbiano, en este caso es de arqueas, o se denomina IMO, está muy asociado a que la persona aumente de peso, y por lo tanto por un tratamiento para reducir las arqueas se ha observado que la persona pues puede perder peso. Bueno, la verdad, creo que todos los que estamos aquí escuchándote hemos puesto las orejas de punta, porque otra cosa no será, pero algún kilo de más tenemos, o sea, pero bueno, ya hablaremos después del programa, ya veremos. Oye, tenemos la sensación de que está aumentando, bueno, no, hay estudios que dicen, mejor dicho, que está aumentando los problemas gástricos. ¿Es que no nos sabemos alimentar? Entre otras cosas, el aumento de los síntomas a nivel gastrointestinal es multifactorial. Existen muchas causas, entre ellos que vivimos estresados todo el día, de aquí para allá, o dormimos peor. En fin, sí. Pero desde luego la alimentación no es la misma, la que tenemos ahora, la que ha habido hace 50, 60 años. O estamos sobrealimentados a lo mejor también. Sí, hay una sobrealimentación y que los alimentos son menos nutritivos. Quiero decir, hay muchos más productos más procesados, más claro, alimentos con azúcares, sales añadidas, aceites vegetales hidrogenados. Uh-huh. Entonces, se potencia mucho la alimentación proinflamatoria. Y esa alimentación al final va a contribuir en alterar nuestra microbiota, porque no estamos ni nutriendo ni a nuestras células, ni tampoco estamos nutriendo a los microorganismos beneficiosos. Por lo tanto, eso hace que aumenten bacterias más alterantes y que aumente el riesgo de, por ejemplo, un SIBO mismamente, o un Helicobacter pylori a nivel de estómago, o sea, que se generen diversos desequilibrios en diversas partes de nuestro aparato digestivo. Hablemos de alimentos. ¿Qué alimentos pueden influir en regenerar la microbiota? ¿Qué alimentos pueden ser los mejores? Sí, pues tenemos los alimentos probióticos y los alimentos prebióticos. Digamos, los alimentos probióticos son aquellos que de por sí ya llevan bacterias y van a contribuir a aumentar la diversidad de microorganismos. Aquí nos encontramos el yogur natural, la kombucha, el kimchi, coles fermentadas como el chucrut. Todo lo que sea fermentado nos puede ayudar. El kéfir. Luego, por otra parte, tenemos alimentos prebióticos, que son, digamos, el alimento de esas bacterias que estamos tomando con los otros alimentos. Y aquí nos podemos encontrar la fibra, principalmente. Por ejemplo, pues todo tipo de verduras. Los frutos secos, que son muy ricos en fibra. El almidón resistente, que es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos patatas, boniatos, cualquier tubérculo o cualquier hidrato de carbono tipo pues arroz, trigo, sarraceno, quinoa,
al dejarlo enfriar 24 horas, lo que vamos a hacer es que el almidón de ese hidrato de carbono gelifica, se convierta en fibra y una fibra que es prebiótica y también va a ayudar a alimentar las bacterias buenas. Por lo tanto, digamos que para tener una dieta que ayude a nuestra microbiota, diversidad de verduras, de fuentes de fibra, de diferentes colores, porque cada uno nos va a aportar vitaminas y minerales diferentes, y de alimentos probióticos. Y una pregunta que me surge así como curiosidad. ¿Varía la composición de la microbiota a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que tenemos la edad que tenemos? Sí. Conforme nos vamos haciendo más mayores, va habiendo reducciones en nuestros microorganismos de nuestra microbiota y es más fácil tener más desequilibrios y más disbiosis. No obstante, si nosotros la fortalecemos pues con probióticos, con la alimentación saludable, gestionando el estrés, durmiendo bien, teniendo un estilo de vida idóneo, digamos que reducimos esa influencia, pero la tendencia sí. O sea que al final también podemos decir que incluso hay conexiones de la microbiota con enfermedades autoinmunes, ¿no? Como antes hablábamos del Crohn y demás circunstancias, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene en una disbiosis? Que es el desequilibrio en la microbiota a largo plazo en la salud en general. Pues las consecuencias son muy diversas. Como hemos comentado, va a favorecer ese estado de inflamación crónico y eso va a alterar tanto a nivel intestinal, que tengamos más hinchazones, gases, molestias digestivas, dolores, como también a nivel extraintestinal, por esa conexión que tiene la microbiota con otras microbiotas del cuerpo y también con nuestro cerebro, porque nuestro intestino tiene un propio sistema nervioso, se llama sistema nervioso entérico, que está conectado a nuestro sistema nervioso central y va a modular la neuroquímica y el estado inflamatorio a nivel cerebral. Entonces, para no irme un poco por las ramas, vamos a encontrarnos causando por esa inflamación cronificada más riesgo de infecciones, de ponernos malos, de síntomas gastrointestinales, de SIBO, obesidad, ansiedad, depresión, dolores generalizados, problemas dermatológicos, multitud. Porque al final, como dijo Hipócrates, la salud empieza en el intestino. Entonces hay que trabajarlo. Segundo cerebro. Sí, primero, también. No sé. Sí. Oye, cuéntanos un poco de tu libro. ¿Cuándo sale? Creo que el 15 de octubre. 15. ¿Y de qué va a tratar? Cuéntanos algo muy parecido, muy relacionado. Sí, con esto, ¿no? sobre el SIBO, pero sobre todo hablábamos del SIBO y de los diferentes tipos de disbiosis en el intestino delgado. Tanto IMO, sobrecrecimiento de arqueas, sobrecrecimiento fúngico, otros tipos de SIBO. El famoso intestino irritable. Tengo intestino irritable, no. Y también la conexión que hay entre estas alteraciones con la obesidad, con problemas tiroideos, con la neuroinflamación, con tener más ansiedad, más depresión y un decálogo de los 10 pasos para tener una microbiota sana y vivir con salud, tener las herramientas para tener esa microbiota sana a largo plazo y prevenir alteraciones en esa microbiota que ya hemos visto que da lugar a múltiples síntomas. Oye, llevando este asunto que estamos tratando tan interesante hacia las personas con discapacidad, porque sabes que lleva una carga importante nuestro programa para aquellas personas que tienen algún tipo de problema de movilidad reducida, sobrepeso, a lo mejor tal. Te pongo un caso, por ejemplo, que podría ocurrir. Alguien como yo, un ser como yo, entra por la puerta y te dice, ¿qué podéis hacer conmigo? Con la microbiota, con el tema del adelgazamiento. ¿Qué es lo primero que hacéis con un paciente que no sé si habéis tenido la oportunidad de tener a alguien con movilidad reducida, que tiene sobrepeso o que de alguna manera pues quiere mejorar su estado de vida, ¿no? Pues lo abordamos cada paciente de forma personalizada, o sea, teniendo en cuenta sus circunstancias, su estilo de vida de forma general y todos aquellos factores que puedan estar influenciando
en su objetivo. Si su objetivo es perder peso, pues vamos a trabajar su microbiota para regular el estado inflamatorio, que también la persona pierda peso con salud, o sea, que se encuentre mucho mejor a nivel general, prevengamos enfermedades. Luego, por otra parte, trabajamos la alimentación, pues una alimentación adaptada a él, a sus necesidades, teniendo en cuenta esa microbiota, o sea, que tenga alimentos que nutran a nuestra microbiota y también a nuestras células, es decir, que estén bien nutrido, o sea, nutrido pero que esté perdiendo peso. Luego, otros factores, pues el estrés, el sueño, incluso tenemos en CRES estudios nutrigenéticos y podríamos valorar también si la persona necesita hacer una alimentación según su genética, que también es bastante interesante porque cada persona es un mundo y según cómo nuestra genética va a determinar cómo metabolizamos los diferentes macronutrientes. Entonces, por regla general, eso, planteamos qué estudios le pueden venir bien en base a sus síntomas, a su estilo de vida y demás, la alimentación concreta y luego pautas también acompañando a esa alimentación. Yo daría importancia al mantenimiento de la masa muscular, porque al tener movilidad reducida puede ser el factor más limitador. Porque al perder la masa muscular, pues nuestro metabolismo puede ser un poquillo más lento, entonces el tener suficiente proteína en la alimentación y tratar de minimizar la pérdida para evitar sarcopenia y demás. ¿Cómo nace CRES? ¿Cómo nace CRES? Sí. Pues CRES... en verdad se denomina Clínicas de Recuperación del Estado de Salud y nace para dar, proporcionar tratamientos personalizados y de precisión a aquellas personas que acuden a nosotros, que no sea una dieta más. Si una persona quiere perder peso, que no sea pues haz más ejercicio y come menos, sino valorar el caso de una forma personalizada, teniendo en cuenta mucho más, pues su genética, su microbiota, ajustando el tratamiento nutricional en base a sus necesidades. Ahora también tenemos la unidad de optimización hormonal y tenemos en cuenta el tema hormonal. Quiero decir, nace para recuperar el estado de salud y trabajarlo de una forma totalmente personalizada y de precisión. Es al final la medicina preventiva y personalizada. Oye, ¿alguien que tenga disparado los niveles, por ejemplo, de azúcar en sangre, de colesterol, de triglicéridos, en fin, que tenga más o menos todo disparado, si va a tu clínica con un tratamiento de estas características, ¿podemos conseguir que todas esas cuestiones se vayan regulando? Sí, desde luego. Desde luego, porque al final ahí tenemos un problema metabólico y lo abordamos de forma integral, como hemos comentado, y en el momento que mejoremos alimentación, valoraríamos algunos suplementos y otros factores de estilo de vida, esa persona mejora, desde luego. Pues oye, te agradezco muchísimo que nos hayas contado todo esto, que el éxito de la venta del libro pues sea imparable, decirles a todas aquellas personas que desde luego todo lo que sabe Carmen, pues que desde luego es María del Campo, perdón, es que hemos tenido a una Carmen, no, María del Campo, es imposible saberlo en un programita. Con lo cual vamos a decirles que se acerquen por CRES, que hablen con María del Campo y que vean cuál es su situación y que se la puedan tratar, ¿no? Eso es. Pues gracias por todo. A vosotros. De verdad, seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues estamos con Carmen Jiménez, que es campeona de España de atletismo adaptado en 800, 1500 y 5000 metros, además de influencer y madre de 3 hijos. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por venir a contarnos pues muchas experiencias vitales que has tenido y que tienes, ¿no? Una de ellas es el deporte. ¿Cómo surge el acercamiento a esta actividad? Bueno, yo en realidad
siempre a lo largo de toda mi vida he tenido mucha relación con el deporte. Antes de mi lesión medular, de forma aficionada, ¿no? Pero el deporte formaba parte de mi día a día. Yo trabajaba como consultora en una multinacional y bueno, pues a mediodía, en lugar de bajarme al menú del día, primero, segundo y postre, Sí. pues me iba al gimnasio. Y los fines de semana, pues igual, el deporte, como deporte salud, formaba parte de mi vida, ¿no? Pues depende de la época del año, pues esquiar, rutas en bici, nadar, senderismo, ¿no? Y bueno, ya después de la lesión medular, pues hubo ahí un impasse de tiempo en el que, si bien trabajaba el aspecto físico, pero desde un enfoque de la rehabilitación neurológica, ¿no? Pues trabajar la bipedestación, trabajar el control del tronco, todo eso que al final es actividad física, por supuesto, pero no era como una actividad deportiva y en gran medida por desconocimiento, ¿no? Que yo creo que todavía el deporte para personas con discapacidad no tiene toda la visibilidad y no tenemos todo el conocimiento, y yo fui un claro ejemplo de ello. Y tuvieron que pasar muchos años después de la lesión para que bueno, pues retomara esa parte deportiva con la motivación del nacimiento y fallecimiento de mi hijo Bruno, que fue al final el punto de inflexión para empezar a correr con él y por él y acercarme al atletismo adaptado, en silla de ruedas, en mi caso, al tener una lesión medular. Y pues empecé desde cero, porque no tenía ni idea, y me fui con mi silla de a diario a la pista de atletismo del municipio donde vivo y me puse a dar vueltas y vi que no funcionaba. Pero bueno, ahí empezó todo casi, yo diría. Sí. Bueno, Carmen tiene una vida muy peculiar, una persona que desde luego es ejemplar porque de los problemas ha remontado pues con un pundonor tremendo, y tu vida cambia el 12 de marzo del 2010. ¿Qué pasó? Bueno, pues una agresión por violencia de género. El que entonces era mi pareja me tiró desde un tercer piso y bueno, pues lo más importante que pasó fue que sobreviví. Y bueno, tuve una oportunidad de continuar, ¿no? Y con una lesión medular, pero continuar, ¿no? Y a partir de ahí resurges y creas una nueva vida. También tuviste un pequeño bache, como has nombrado anteriormente, con tu hijo Bruno, ¿no? Y que eso parece que también se marcó un antes y un después en la vida, ¿no? Sí, bueno, el episodio de violencia de género, la agresión, sí fue un punto de inflexión, ¿no? Y fue un momento muy complicado y que me costó mucho tiempo afrontar por todo. Lo primero, a veces se puede pensar sobre todo en la parte física, ¿no? En la discapacidad, pero eso, si bien en ese momento también por desconocimiento era complicado, estaba en un segundo plano frente a la agresión en sí, ¿no? En aceptar que la persona a la que quieres intenta matarte, pues eso fue lo más complicado. Claro. Sin embargo, mi hijo Bruno, que tú, por ejemplo, te expresas, que es normal decir, el bache de tu hijo Bruno, para mí, mi hijo Bruno tiene todas las connotaciones de cualquier hijo, de cualquier hija, como mis otras dos hijas, ¿no? No son baches, no han sido problemas, no han sido adversidades, sino que son, y en presente, amor, ¿no? Los tres. Tengo a dos vivas y a uno al que no toco, pero que también vive en nosotras, ¿no? Y por lo tanto, Bruno fue un cambio radical, pero como probablemente nos cambia cualquier hijo, cualquier hija, ¿no? En este caso, le añado la palabra radical, ¿no? Pues porque es verdad que aceptar la muerte de un hijo es un proceso también, pero yo creo que en mi caso por lo menos supone una lección maravillosa, que al final es una lección de amor enorme y muy profunda, y que al principio cuesta un poco en el sentido que porque no
no es, dijésemos, lo natural, Claro. pero cuando lo entiendes desde el amor, entiendes, ¿no? que verdaderamente lo más importante que hizo mi hijo es existir, y desde que eso ocurre no podemos cuantificar la vida, ¿no? Yo quería a mi hijo antes de nacer, incluso antes de concebirle ya quería a mi hijo, ya sabía que se llamaba Bruno. Por lo tanto, ¿en qué momento empieza el amor, ¿no? Cuando tiene un día, cuando tiene un mes, cuando estás embarazada, yo creo que desde esa concepción profunda del amor, el amor comienza en el momento que tú quieres, Claro. y no es necesario la parte física, ¿no? Y lo que está claro, si podemos tener dudas de cuándo empieza, yo creo que no hay dudas de cuándo acaba, que es nunca, ¿no? No acaba el amor con la muerte. El amor es un concepto eterno, es un sentimiento, más que un sentimiento eterno. Y esa es la lección que me ha enseñado mi hijo, que al final yo creo que los hijos y las hijas nos enseñan muchas más cosas, sí, de lo que nosotros les enseñamos. Sí, sí. Y a mí mi hijo me lo enseñó, ¿no? Me dejó claro, pues, mamá, es amar, sí, no es vivir, es amar. Lo más importante es amar para vivir, ¿no? Yo admiro tus palabras porque yo creo que nadie está preparado, ni nos prepara nadie para vivir momentos de duelo. Pero evidentemente creo que tu postura en positivo es no haber pensado que nunca ha desaparecido, que sigue a tu lado y que continuáis haciendo cosas juntos seguramente, ¿no? Sí, sí. Mi hijo celebramos sus cumpleaños, tiene sus regalos que comparte con sus hijas, que por cierto en el último me han sacado un conejo, porque Bruno quería un conejo. Entonces, como Bruno quería un conejo, tenemos un conejo. Tiene sus regalos de Navidad, que los abren sus hermanas. Quiero decir, tiene su nombre escrito en su dormitorio. Su hermana pequeña, sobre todo, le menciona continuamente, es que Bruno esto, es que Bruno lo otro. Cuando tira cosas y hace cosas trastadas, es que Bruno le ha ayudado. Entonces, para Bruno, lo malo, ¿no? Claro, Bruno forma parte de nuestras vidas, no solo de la mía, ¿no? Sino de la de sus hermanas. Y gracias a que le tenemos presente, forma parte de muchas personas, ¿no? Porque al final yo corro en su nombre, llevo mi silla en su nombre, ¿no? Run for Bruno. Pero he creado una fundación en su nombre, ese Run for Bruno lo he convertido en Run for You. He creado una fundación para ayudar a las personas con discapacidad a practicar deporte, para la prevención de la violencia de género, y al final es Bruno haciéndose conocedor del mundo y el mundo conociendo a Bruno, ¿no? Claro. Ahora nos contarás de esa fundación, también creo que es muy, muy importante. Después, bueno, retomando la vida ya, con cierta normalidad, decides ser mamá. Estando en silla de ruedas. ¿Cómo es eso? ¿De complicado o de fácil o cómo lo llevaste? Mira, yo, la Comunidad de Madrid me llamó hace unos años para ir a los colegios, a hablar con los niños y con las niñas, ¿no? Yo cuando sonó el teléfono yo pensé, bueno, deben de llamar pues desde el área de deporte, pues soy campeona de España, pues yo qué sé, el deporte paralímpico y tal. Y no, me dicen que me llaman desde la Consejería de Igualdad de la Comunidad de Madrid para hablar de igualdad. Y dije, fenomenal, fantástico. Así que yo voy a los coles y les conté a las niñas y a los niños esto, básicamente, pero en su lenguaje de pequeños. Y me llaman muchas veces para que vaya con niños bastante pequeños, cuarto, quinto de primaria, que tienen como 10, 11 años. Bueno, pues yo esta pregunta que me has hecho tú se la hago a los niños y a las niñas, ¿no? Cuando les cuento la historia y tal, y les digo, bueno, ¿y porque vosotros pensáis que una mujer en silla de ruedas puede ser madre? Bueno, normalmente responden, no. Y en uno de los coles que fui me gustó mucho porque me pasó todo a la vez, ¿no? Entonces me pasó no. Y ya cuando se aminoran esas voces, siguen, sí. Algunas sí. Sí, algún sí. Y me quedo así mirándoles, ¿no? Y les pregunto, digo, bueno, los de los sís, las de las sís, a ver, ¿cómo puede ser eso, no? Y levanta la mano una niña y me dice, sí, puedes, sí. ¿Puedes adoptar? Y digo, bueno, pues... ¿Una alternativa? Una alternativa, digo, me parece buena idea, fenomenal. Digo, he oído más sís, ¿alguna idea? Y levanta la mano un niño de estos que parecen más chiquititos en su clase. Sí. Y dice, sí, profe, sí puede, sí, porque dice, te pinchan por aquí, señalándose la tripa, ¿no? Y yo me empiezo así como a sorprenderme, digo, por aquí, Dios y me mío. Dice, esperma artificial
Y ya te quedaste descolocada. Y ya lo de la tripa me pareció razonable al lado del artificial y digo, ¿artificial? Y me dice, sí, a mi madre se lo hicieron. Digo, uy, pues has quedado fenomenal, ¿eh? No se nota nada el artificial. Has quedado divino, hijo. Sí. Y digo, bueno, pues, digo, ¿más ideas? Y levanta la mano una niña. Me dice, es que no sé si es legal. Y digo, verás tú. Digo, ¿qué me va a decir? Que me vaya a un parque y me lleve un niño. Digo, madre mía. Digo, los de la Comunidad de Madrid me van a llamar y me van a decir que nunca más. Y me dice, además con estas palabras, ¿un vientre de alquiler? Y digo, uy, madre. Digo, no, eso en España no es posible. Y ya al fondo levantó la mano un chico y según levanta la mano, veo que empiezan a carraspear los profes y la directora que los tenía aquí sentados a mi lado. Empiezan a darse codazos y miro al niño, miro a los profes, digo, uy, madre, no sé, me parecía un niño normal, digo, ya me toca el listillo, ya verás. Y digo, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y digo, dime, a ver, ¿qué se te ocurre a ti? Y me dice, pues señor, haciendo el amor. Y claro, todos riéndose, jiji, jajaja, con 11 años, y uno que dice, ¡qué asco! Y digo, verás, pensé yo, verás tú con 20 años el qué asco. Sí. Pues que esto, me cuento, verás. Claro, a las niñas y a los niños les resulta igual, pues es igual de extraño que a muchos adultos les pasa igual, ¿no? Que no asocia lesión medular, silla de ruedas, es como, pues que adopte, ¿qué tal? Bueno, yo he tenido 3 hijos, los he tenido todos por el método que propuso el de la última fila, que me pareció el más sencillo. El más normalito. Sí, el más sencillo. Y bueno, pues es verdad que... pues que puede resultar desde fuera extraño, pero es desconocimiento, ¿no? Claro. Porque la lesión medular, como su nombre indica, es una afectación de la médula y ya está. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tu capacidad reproductiva no se ve afectada necesariamente por esa lesión medular. Tú tienes la misma capacidad que hubieras tenido previa a la lesión, que será buena, mala o regular. Y luego, bueno, pues hay una serie de consideraciones que tienes que tener durante la gestación y el parto y se suelen considerar, por precaución, embarazos de alto riesgo, pero eso que son así como no quiere decir que es porque sea peligroso ni vaya a salir mal, sino porque... Por prevención. Por prevención, lo consideran de alto riesgo. Bueno, pues estamos sentadas... Bueno, pues siempre... ¿Tú sabes esto de los últimos días de los embarazos que se dice, camina? Sí. Yo digo, a mí que no me diga el ginecólogo que camine, digo, porque lo llevamos crudo. Entonces, pues es verdad que cuando yo fui al hospital y demás, pues el propio equipo médico tenía un cierto desconocimiento, pero lo recibieron pues con mucho cariño, con mucha empatía. Desde el principio, vamos a investigar, vamos a ver, no te preocupes, tal. Y a lo que yo les iba planteando, pues ellos iban resolviendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo a priori les decía, una de las cosas el parto natural o por cesárea, también se asume y se presume que los partos con una lesión medular son por cesárea. Y esto no es necesariamente así. Y de hecho, yo en mi caso, en el primer embarazo que llegó a término, y ellas pueden medir muy bien los empujes, como a cualquier mujer. Te introducen un dispositivo en la vagina donde ellas van midiendo las contracciones y los empujes. Y yo en mi caso tenía la capacidad de empujar y estaba empujando bien, y me metieron al paritorio. Y en ese momento ya en el paritorio con 20 personas, eso sí alrededor, no salía, pero me decían, Carmen, no es cosa tuya, dice, cuando la saquemos lo vas a entender. Sí. Y claro, ya no se fue, desproporción pélvico-cefálica, que mi hija pesó pues casi 4 kilos y yo pues peso 50. Claro, y entonces claro, pues bueno. Que lo entendiste rápido, ¿no? Pues lo intentaron y creían que sí, pero luego se echaron para atrás y fue cesárea. Mi hijo Bruno di a luz en casa y fue un parto natural por vagina y yo sola en casa. Sí. Y mi hija Valentina fue una cesárea porque nació muy prematura, me puse de parto con 29 semanas y entonces pues fue de urgencia, fue cesárea y tal. Es decir, yo en mi caso he tenido pues un intentar parto natural que termina en cesárea, un parto natural, bueno, mejor dicho es un parto, por eso son partos naturales, parto vaginal y una cesárea. Y de todos me he recuperado muy bien, no he tenido ningún problema, o sea, ¿qué te quiero decir? Que hay que separar, ¿no? Y entonces
ya no solo a la parte física, que es la que habitualmente se centra, ¿no? Es decir, primero decíamos cómo puede quedarse embarazada como tal, claro, luego cómo puede dar a luz como tal, sino que más allá que de eso, yo creo que a lo profundo, a lo que tenemos que abrir la mirada, es a la capacidad de una mujer con discapacidad de ser independiente y de valerse por sí misma, y en segundo lugar de ser la cuidadora de otros. O sea, asumimos y presumimos que una persona con discapacidad es una persona dependiente, y son conceptos diferentes. Una cosa es discapacidad y otra cosa es dependencia. Hay personas con discapacidad que son dependientes y otras que no, y hay personas sin discapacidad. Entonces, es lo profundo, no es la capacidad de una mujer con discapacidad de ser madre en el sentido no físico, sino en el sentido emocional, de ser cuidadora y de proteger a otros, aunque sean bebés. En cualquier caso, Carmen, bueno, es evidente que se han roto barreras mentales muchísimas, porque desde luego ni los médicos se atrevían a que una persona en silla de ruedas fuera a un médico. No se daba ni la circunstancia, pero bueno, en el caso de que fuera, seguramente que habría muchos rechazos de médicos para asesorar a mujeres en cómo quedarse embarazadas para ser madres. Bueno, la esterilización de mujeres con discapacidad es una realidad que ha sido de hecho legal hasta hace relativamente poco. Sobre todo es verdad que estaba más enfocado al ámbito de la discapacidad intelectual, pero no solo. Por lo tanto, es que estábamos asumiendo que una mujer con una discapacidad la abocábamos a la esterilidad. O sea, es retrógrado completamente, ¿no? O sea, es coartar absolutamente la libertad de una persona. Y Carmen, luego está la crianza. Claro. Que esto no sé si es más complejo casi que lo anterior. Porque... Bueno, pues luego también es eso. Cada uno tiene sus circunstancias. Y en tus circunstancias tienes cosas buenas y cosas menos buenas, como todos. Yo, entre mis múltiples circunstancias, una de ellas es la discapacidad, no la única, que es que siempre nos centramos, ¿verdad? Parece que solo se ve la discapacidad. Pero otras mujeres o otras familias tienen otras circunstancias. Puede darse el caso de una mujer, por ejemplo, sin discapacidad, que, por ejemplo, no tenga trabajo. O que tenga un trabajo súper absorbente, o que tenga problemas de salud mental, que son componentes o que que viva afectan a sola en cualquiera. el extranjero. Dices, ¿y cómo crías a un hijo sola en el extranjero? Bueno, pues cuando tú tomas la decisión consciente de ser madre, la gente que lo hace de forma consciente lo hace sabiendo sus circunstancias. Y vivir en el extranjero sola pues tendrá cosas negativas, pero oye, tu hijo, pues si vives en Inglaterra será bilingüe y mira qué bien. Eso es. Y si tú pues no tienes trabajo, pues tendréis problemas económicos y tendréis que ajustaros, pero mira, podrás tener todo el tiempo del mundo para atender a tu hijo. Por eso cada circunstancia puede tener su componente negativa, su componente positiva. Pues la discapacidad igual. A mí me cuesta sacar a mi hija de la cuna porque no tengo control de tronco y tengo que hacer cosas raras, pero lo hago. Parte positiva, mis hijas lo saben, y desde que son bebés muy, muy chiquititas se han puesto de pie, mucho antes que cualquier bebé por evolución, porque trepan a mi silla para que yo las coja, porque ya están de pie. Entonces yo al suelo no llego, pero si ellas se incorporan yo las cojo. Y sabían entonces, lo que tenían que las hacer, niñas sabían lo que tenían que hacer y colaboraban con su madre. Mis niñas en el cole, ¿qué ordenadas son? Todo, claro. Normal. Porque si mis hijas dejan por casa todos los juguetes tirados por el pasillo, pues yo me voy a decir, mamá, y no puedo pasar. Mamá, la cena, digo, es que no llego a la cocina, hijas. Entonces mis hijas son muy ordenadas, porque mamá si no llega a preparar la tortilla. Entonces, pues ha tenido cosas, pero ha habido mayoritariamente, yo creo que ventajas. Yo, por ejemplo, no me he tenido que comprar un carrito para llevar al bebé, porque ya tenía yo mi propio carrito. Yo me ponía pañuelos de porteo y, oye, mira, nunca he tenido las dificultades que vean las madres metiendo los carritos en el maletero, que es un circo aquello. Pues yo no. Yo llevaba a mis bebés con mi pañuelo de porteo, las metía en su sillita, luego metía yo mi silla y ya está. ¿Sabes? Entonces, verdaderamente yo no he vivido una maternidad difícil o para nada. Y lo que sí que veo ahora, y a medida que van creciendo lo veo más, es
que como el ejemplo que poníamos antes, ¿no?, del extranjero, ¿no? Si mis hijas hubieran nacido en el extranjero, pues serían bilingües del idioma que fuera. Pues mis hijas son bilingües en lo emocional, te quiero decir. Han desarrollado una mirada empática, una mirada amable, una mirada amorosa hacia cualquier realidad. Mis hijas no preguntan ni señalan a nadie por la calle por ninguna circunstancia, ya no por una silla, sino que a mi casa han venido atletas, compañeros tetramputados, con 2 prótesis en las manos, 2 en las piernas. ¿Te crees que mis hijas han preguntado? Pues claro. Ahí uno se quita una pierna, otro se quita un brazo y como yo qué sé, ¿sabes? Porque han crecido en la diversidad y entonces les veo, ¿no?, esa mirada empática, y yo creo que a mis hijas les ha supuesto un balance muy positivo el que su madre tenga una discapacidad, y eso a mí, claro, también me retroalimenta, porque si alguien pudiera tener dudas, ¿no?, de va a ser buena madre, va a ser tal, no sé qué, y es que está tal. Escucha, yo este verano estaba en PortAventura, me he subido a todas las atracciones y además con la pulserita esta que entramos los primeros, pues soy el objeto de mis hijas, mami aquí, mami allá, y yo ya me ves ahí tirándome al suelo, subiéndome a los troncos, tirándome a no sé dónde, pidiendo ayuda cuando la toque pedir. Y mis hijas llevan una vida súper normal, o yo diría que no es normal, súper guay, porque luego su madre se va a correr aquí, se va a correr allá, les trae canguritos de Sydney, les trae... Y no sé yo cuántas madres pues hacen eso, ¿no? Cosas, sí. Bueno, yo creo que es lo que decimos, ¿no? La falta de información también que tiene la sociedad. Y esa mentalidad a veces retrógrada, como tú bien dices. Me está llamando la atención por el tiempo, pero no sin antes quisiera... que nos contaras un poco, nos has hablado de la fundación que has creado. Cuéntanos un poco cuáles son los fines, los objetivos, qué actividades desarrolláis, si hay alguien que quiere información, cómo puede contactar con vosotros. Bueno, pues como te comentaba, yo empecé a correr por mi hijo Bruno. Ese Run for Bruno lo convertí en Run for You porque me di cuenta, ¿no?, de que practicar deporte con discapacidad era un poquito complicado, no porque sea más complicado que correr de pie, sino porque implica una serie de recursos materiales, personales, una accesibilidad que a veces complica las circunstancias. Y era tan fácil como poner a disposición esos medios, ¿no?, para que el deporte no se convierta en una práctica de lujo, ¿no? Solo si tienes 6.000 euros para comprarte unas zapatillas puedes correr. Esto no está bien, ¿no? Y eso es lo que he intentado evitar. Entonces, al final, la Fundación lo que intenta es facilitar la práctica del deporte a las personas con discapacidad y, por supuesto, también la prevención de la violencia de género. Bueno, pues a través de muchas ponencias en muchas empresas. Colaboro como embajadora con Fundación ADECO y con la Comunidad de Madrid, en muchos colegios e institutos, donde al final es un mensaje de igualdad, ¿no?, de respeto y de no violencia. Y ahora te vas a Sudamérica, ¿no? A Sudáfrica. Me voy a Ciudad del Cabo, a Cape Town, la semana que viene a correr la maratón de Ciudad del Cabo. Aquí al lado, ¿no? Has estado también en Estados Unidos hace poco, ¿no? He estado en Sydney hace 15 días corriendo la maratón de Sydney, en Newcastle, en Inglaterra, hace 3 semanas, y ahora me voy a correr la maratón de Ciudad del Cabo la semana que viene, el miércoles. La mujer con más kilómetros del mundo, diría. Bueno, pues te quiero agradecer muchísimo que has venido con nosotros a contarnos esta vivencia. La verdad que todo lleno de energía, todo positividad. Da gusto hablar contigo. Se queda corto el tiempo porque seguramente nos hubieran quedado muchas cosas que contar, sobre todo de la maternidad, ¿sabes? Porque, claro, todo el mundo piensa en silla de ruedas con la barriguita. Es un poco complicado eso también, ¿no? Es muy chulo, es muy bonito. Hay muchas imágenes mías por ahí en internet, hay vídeos. La gente que se mete ahí brujulé y es muy bonito. ¿Tuviste que tener reposo también y esas cosas? ¿O? No. Pues eso, una Supergirl. O sea, total, vamos, que ya no puedo decir nada más. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Todo el éxito del mundo, que ganen muchos trofeos, muchas medallas. Muchas gracias. Y que a ser posible sean todas de oro, que es lo que te mereces como persona fantástica que eres. Gracias de todo corazón. Muchas gracias, un placer. Un beso fuerte. Bueno, pues sí, les decía en nuestra introducción, al comenzar el programa, en nuestro editorial, que íbamos a hablar de cosas del comer, de lo que le puede afectar a cualquier persona en el día a día. Muchos han oído hablar de las infecciones urinarias, pero poco han oído hablar de métodos que sean realmente efectivos y urgentes para cuanto antes pues atajar, ¿no?, una infección de estas características que puede comenzar
que no sea mucho, pero que acabe en un tema muy peligroso. Para ello vamos a hablar con Carles Alonso, que es jefe del Laboratorio de Microbiología de la Fundación Puig Verd. Es también responsable del control de infecciones de dicha fundación. Bueno, él es licenciado, desde luego, en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y especialista en microbiología. Y le vamos a saludar dándole las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Doctor Carles, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muchas gracias por su llamada. Bueno, pues Fundación Puig Verd es el único hospital universitario que es monográfico especializado en neurología, creo, en nefrología, en andrología, sí, ¿no? Y además en medicina reproductiva desde 1961. O sea que lleva un recorrido bastante interesante. Y hay un tema importantísimo que salió hace poco publicado en la revista European Journal, que habla de un estudio que compararon resultados del SYSTMEX, que es, digamos, como un método de microbiología para la medición de este tipo de infecciones, en la que en 278 pacientes, mujeres, que se sospechaba infección del tracto urinario no complicada, pues se aplicó una metodología en la que, bueno, pues el nivel de sensibilidad de un aparato que se ha llevado a fabricar por parte de ustedes, se detectaba que en 45 minutos se podía diagnosticar qué tipo de bacteria tenían y el antibiótico que se podía aplicar para estas infecciones, ¿no? Sí, es un aparato revolucionario que lo desarrolló una empresa, una startup que surgió de la Universidad de Uppsala. Nos escogieron a nosotros para hacer la primera prueba en humanos, en este caso en mujeres, evidentemente, para ver si esta máquina era útil y funcionaba. Lo que se consigue con este aparato es tener un resultado de sensibilidad a los antibióticos del microorganismo que está causando la infección urinaria en 45 minutos en vez de tardar 2, 3 o 4 días como se hace normalmente. Es que, doctor, estamos hablando de que cerca de 7 millones de personas tienen este tipo de patologías y que de aquí al 2050 cerca de 40 millones de personas pueden morir por este tipo de resistencia a lo que se llama las superbacterias, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente? Hablándonos, para que lo entendamos todos, si es tan amable, porque sé que hay términos técnicos muy complejos, ¿cómo funciona el test que identifica las bacterias y que ayuda a establecer el antibiótico adecuado? Sí, es un sistema absolutamente revolucionario que lo que hace es, nosotros tomamos unas gotas de orina de la paciente que tiene presuntamente la infección urinaria y las metemos en un cartucho que se pone en una máquina y entonces la orina pasa por una serie de canalículos, unos 15.000 canalículos, que son lo suficientemente pequeños como para atrapar las bacterias y las bacterias encajan en ellos. Entonces el aparato inyecta medio de cultivo juntamente con antibióticos en algunos de los canalículos o sin antibióticos en otros de los canalículos y con diferentes concentraciones de antibióticos, y el aparato lo que hace es fotografiar por microscopio de forma sucesiva, va haciendo fotos cada minuto y va estudiando si el microorganismo es capaz de reproducirse y de crecer en presencia del antibiótico o no. En aquellos canalículos en que hay mucho antibiótico y el microorganismo crece, evidentemente la máquina te dirá que la cepa es resistente y que no debes dar este antibiótico. Nosotros lo que hacemos normalmente los médicos cuando vemos una infección urinaria es un tratamiento que se dice de amplio espectro. Es un tratamiento que se basa en los conocimientos que tenemos de
de los microorganismos que causan más frecuencia infección urinaria, y obligadamente tenemos que dar un tratamiento que abarque todos los microorganismos o la mayor parte de los microorganismos que nosotros sospechamos. Claro, ¿esto qué hace? Esto el problema que tiene para el paciente normalmente no es ningún problema, porque la paciente o el paciente se va a curar igualmente, porque es dado un tratamiento de amplio espectro. Pero claro, esto lo que hace es aumentar la probabilidad de seleccionar cepas resistentes en el mismo paciente, y que después el mismo paciente, cuando desarrolle otra infección, lo haga por un microorganismo multiresistente. Con este aparato lo que se consigue es afinar y dar un tratamiento de un espectro mucho más restringido, y normalmente con menos efectos indeseables y además más barato, con lo cual se mejora muchísimo el tratamiento que llamamos empírico de las infecciones urinarias. El tratamiento empírico es el tratamiento, en este caso ya no sería empírico, sería dirigido, porque ya sabemos cuál es la sensibilidad a los antibióticos. Es decir, doctor, que si utilizamos un antibiótico de amplio espectro, como dice, estamos un poco más bien yendo a ciegas, atacando Exacto. algo que posiblemente vaya a rebajar síntomas, pero que no sabemos si va a ser el antibiótico eficaz. Es decir, que en el caso de que después de tomar ese tratamiento de amplio espectro, que no sabemos si va a ser eficaz o no, tenemos que hacer una muestra de orina y ver si ha valido la pena o no ese antibiótico, y si no, volver a hacer una analítica y otro antibiótico más específico, entiendo, ¿no? Sí, normalmente lo que se hace es tomar o no tomar ninguna muestra. Si la infección el médico le parece que va a ser banal y que se curará seguro, ya no recoge ni una muestra, solamente le hace una tira de orina y mira a ver si hay una serie de parámetros que son muy indicativos y que se saben al instante. O sea, en casos un poco más complicados, lo que hace es recoger una muestra de orina y, bueno, siempre lo que se hace es dar el antibiótico. En los casos en que no funciona, tal como usted ha dicho, al cabo de 2 o 3 días, al tener el tratamiento antibiótico, sabemos por qué no funciona. Porque normalmente no funciona porque la cepa era resistente al antibiótico que se dio a ciegas. En este caso no damos el tratamiento a ciegas. En este caso ya damos el tratamiento que acierta la primera. Y, doctor, esta máquina de laboratorio detecta una sola bacteria, varias bacterias, tiene capacidad para detectar múltiples bacterias, porque a veces que las infecciones de orina, pues no solamente hay una bacteria, a lo mejor puede haber 2 o 3 incluso. ¿Eso es capaz de detectarlo? Muy buena pregunta. Este aparato está diseñado para detectar una sola bacteria, un solo tipo de bacterias. Por lo tanto, solamente tiene aplicación en mujeres que tienen lo que llamamos médicamente infecciones urinarias no complicadas. Es decir, la mayor parte de las infecciones, porque la mayor parte de las infecciones de las mujeres, las infecciones urinarias, la mayor parte de las mujeres tienen a lo largo de su vida una infección urinaria, y muchas tienen varias, incluso cada año tienen varias. Entonces, estas infecciones, que son no complicadas en principio, es decir, si no hay cálculos urinarios, es decir, piedras en la orina, o si el paciente no está sondado, si el paciente tiene un cáncer, etcétera, etcétera. En estos casos no es útil este aparato porque, como usted ha dicho, puede haber más de un microorganismo, y en caso de que haya más de un microorganismo, la tecnología no es lo suficientemente fina como para diferenciarlos. Doctor, ¿y qué ocurre si tenemos varias bacterias? Es decir, ¿se volvería a hacer otra vez la prueba y podría salir otra bacteria distinta a la que ha salido en un primer análisis? Bueno, el aparato no dice la bacteria que tienes, no dice el nombre y el apellido de la bacteria que tienes. Lo que te dice es si hay bacteria o no, si hay más de 50.000 unidades formadoras de colonias por mililitro o no, y a qué antibióticos es sensible. En el caso de que haya más de una bacteria, o de que haya resultados que la máquina da como error porque ve que no puede dar un resultado, en estos casos se actúa como siempre se ha actuado, de manera empírica. El médico, según su conocimiento y según
lo que llamamos nosotros la epidemiología local, es decir, los microorganismos que en el ambiente donde se mueve el paciente son los más frecuentes, pues dará un tratamiento empírico, que es lo que se hace ahora. Con esta máquina lo que se resuelve es el 80% de los casos de los casos positivos. Un 20% no los podrá solucionar y se tiene que actuar como siempre se ha hecho. Doctor, ¿no tiene usted la sensación de que hay un abuso de los antibióticos? Porque es que yo veo que hay gente que se toma antibióticos sin saber ni siquiera, incluso hasta para un constipado, y eso en un constipado no hace absolutamente nada, ¿no? Bueno, esto es muy interesante y es un tema del que se habla continuamente en los congresos. Es objeto de preocupación por parte de la OMS. El primero que le llamó la atención de forma decisiva desde un punto de vista político fue el presidente Obama en Estados Unidos, que vio que los cepas multiresistentes eran muy frecuentes y eran una causa de mortalidad muy alta. Entonces, lo que es un problema, las cepas multiresistentes es un problema muy importante. Y las cepas multiresistentes se seleccionan en la población básicamente por el uso de antibióticos. Cuanto más antibióticos se usan, claro, los microorganismos que crecen van a ser los resistentes a aquellos antibióticos. Si todo el mundo usa antibióticos, esto pasa en las granjas, o pasaba, porque ahora es ilegal, la Unión Europea lo ha prohibido, pero en las granjas de pollos y de la ganadería, los ganaderos daban antibióticos de forma rutinaria cada día porque aumenta la productividad, crecen antes y se desarrollan, los pollos se desarrollan antes, ¿no? Uh-huh. Pero claro, los microorganismos que crecen allí son todos resistentes, ¿no? Pues, entonces, queridos oyentes, dígame. Simplemente nos tenemos que despedir, doctor, y a los oyentes decirles que por favor no se automediquen antibióticos que muchas veces no valen para nada más que para hacer resistentes el organismo a este tipo de bacterias y a que en un futuro pues el antibiótico no funcione y sea la cosa más grave. Doctor Carles Alonso, jefe del Laboratorio de Microbiología de la Fundación Puig Verd, muchísimas gracias por todo, por el trabajo, por estar aquí contándonos algo tan importante que va a salvar muchísimas vidas. Gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos explicar. Gracias. Bueno, pues nada, ahora toca eso de la reflexión, eso del análisis, de ver datos. Y para eso tenemos a nuestro sociólogo de cabecera, a Sergio González. ¿Qué tal, Sergio? Javier, muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida? Pues bien, aquí preparando todo para contarte hoy una cosa nueva. Bueno, se te ha encargado un trabajo que es muy interesante, que es ver o analizar o tener un primer diagnóstico sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad física en la Comunidad de Madrid, sobre todo desde el ámbito de la autonomía personal. Pero quería hacer un paréntesis. No sé si has oído que la Comunidad de Madrid quiere construir 40 residencias nuevas. Creo que esto va en contra de la desinstitucionalización, de la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de seguir metiéndonos en guetos. No sé cómo ves esto. Pues lo veo preocupante porque hablamos de autonomía personal y al mismo tiempo construimos residencias. Y como tú dices, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad queda reflejado en múltiples informes además posteriores que hay que sacar a las personas de las instituciones, no meterlas. De hecho, la asistencia personal tiene que ser la herramienta que nos permita ello, así que muy preocupante, la verdad. Un amigo mío, mal pensado, como siempre, dice: Javier, no seas tonto, si es que esta gente se está preparando
como la puerta giratoria para ir a trabajar en ese holding algún día construido por ellos mismos. Digo, no seas tan mala persona. Yo no sé, pero a lo mejor va a tener hasta razón. Bueno, vamos a ir al grano, que es lo que nos interesa, y estaremos atentos a esa construcción y sobre todo a la gestión, para que las personas que estén ahí puedan ser libres y felices, y siendo ellos los que decidan sobre sus propias vidas. No me enrollo más. El objetivo general de este estudio, que creo que verá luz a partir de diciembre, ¿no? Si mal no estoy informado, ¿qué va a costar? Exacto. Pues mira, este estudio sobre todo surge como respuesta a una falta de información importante sobre autonomía personal de las personas con discapacidad, y se sustenta sobre dos grandes pilares, ¿vale? El primero, que es el más ambicioso, vamos a realizar una macroencuesta en toda la Comunidad de Madrid, que se va a llevar a cabo periódicamente, de forma que se puedan ir analizando cómo van evolucionando las condiciones de vida y las necesidades de las personas con discapacidad física a lo largo del tiempo. Y previamente a esta encuesta ya se ha realizado una serie de reuniones grupales con personas con discapacidad, con el objetivo de conocer más en detalle cómo es la realidad que experimentan día a día en materia de autonomía personal. Y Javier, ya tenemos un primer avance de resultados que da fe de lo complejo que resulta vivir con discapacidad. ¿Qué claves me puedes contar? ¿Qué cosas te han contado aquellas personas a las que has podido ver y entrevistar? Pues mira, Javier, para empezar, cuando tú le preguntas a alguien con discapacidad qué es para él o para ella la autonomía personal, ¿sabes qué nos dicen, Javier? Mira, nos hablan de independencia, de vivir dignamente, de eliminar barreras, de viajar sin limitaciones, de tener la asistencia personal que necesiten y de tener oportunidades laborales. Como puedes ver, son cuestiones transversales e importantes en la vida de cualquier persona, y en ellas es que las personas con discapacidad sienten que tienen mayores necesidades. Hemos analizado también... Mira, Perdón. Dime. Adelante. Te decía que los testimonios nos revelan la existencia de vidas activas, especialmente entre los jóvenes, pero que esas vidas están muy condicionadas por los apoyos y por la accesibilidad del entorno. Vemos que la falta de apoyos humanos pues restringe las vidas, existen muchas personas que no están siendo suficientemente atendidas, y en la mayoría de los casos los apoyos que tienen son muy inferiores a los necesarios, que no hacen sino condicionar y limitar la vida de estas personas a tener que adaptarse a los horarios de asistencia que tengan. Mira, Javier, hubo un testimonio que a mí me llamó mucho la atención. Había uno de los participantes que decía que él no tenía una hora de comida. Un día comía a la 1, otro día a las 2, otro día a las 3, porque dependiendo del día, la auxiliar de ayuda a domicilio llegaba a una realidad, a una hora o a otra. Esa es la realidad, ¿no? Y claro, esta falta de apoyos también condiciona las relaciones sociales que se tienen, porque si no tienes apoyos necesarios o hay una falta importante de accesibilidad, pues la gente no puede ir a los sitios que quiere, sino a los sitios donde la dejan, ¿no? Es una situación muy, muy complicada. Pues yo te voy a invitar a que cuando este estudio ya esté terminado, que dará paso a la creación del Observatorio para la Autonomía Personal de la Fundación 360 para la Autonomía Personal, para la redundancia, nos cuentes los datos concretos con nombres, apellidos, en el sentido de contar la realidad que queremos mostrar al mundo, a la ciudadanía, pues sí. Porque la idea es, quienes nos oyen, que sepan que estamos trabajando para que al final limitemos el acceso a residencias de las personas, porque entendemos que el desvincularnos de nuestro entorno social familiar pues es más complicado, hay un desarraigo importante, genera enfermedades mentales, depresiones. Ciertamente creemos que hay otra vida distinta a la que nos están planteando aquellos que creemos que están más bien centrados en un modelo más bien mercantilista que de asistencia a personas, anulándolas, convirtiéndolas no en personas autónomas, sino dependientes, y generando un modelo de negocio, pues del que no estamos muy de acuerdo, porque lo que pretendemos es que ustedes dirijan sus propias vidas. Con lo cual, Sergio, te emplazo a ello. Oye, por cierto, pues felicidades, sí, porque sé que es tu cumple, con lo cual que pases un buen día. Muchas gracias, hombre. Y oye, que sé que te estás poniendo bien de chocolate, tarta, esas cosas, ¿sabes? Que me da mucha envidia. Ya creo que se puede, me da mucha envidia, que yo estoy de régimen. Qué malo eres. Venga, cuídate. Ya creo que se puede. Venga, un abrazo Javier, enorme. Hasta luego. Mucho. Adiós. Igualmente, adiós. Bueno, pues ya estamos aquí.
ya estamos aquí después de este breve descanso y vamos con nuestro diccionario jurídico con Super Cristian, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Javier. Pues bien, aquí una semanita más. Ya. Oye, qué mala noticia. Bueno, tenemos malas noticias en el mundo del deporte por distintas lesiones. Pues ya sabes que Courtois tuvo una lesión tremenda, Marc Bernal del Barça también, Sí. Ter Stegen también tiene una lesión para 10 meses y Carvajal para otros 10 meses, ¿no? Pero ha habido una noticia esta semana que la verdad que me ha entristecido y es el adiós de Rafa Nadal. La verdad que sí. Yo creo que es un deportista que, además de todos los hitos que ha tenido en la cancha, me parece un jugador completo porque es bueno dentro de la cancha y buena gente también fuera de la cancha. Bueno, para algunos seguro que será uno de los mejores deportistas españoles que hemos tenido en toda la historia. Entonces, ejemplar. Desde luego, un ejemplo a seguir y una referencia para muchas personas. ¿Y cuántas personas habrán crecido viéndole y queriéndose de él? Entonces, la verdad que es un triste adiós, pero bueno, hasta vamos a va a haber gente que va a tener suerte de poder verle por última vez en la Copa Davis ahora en Málaga, que es donde se va a despedir. Entonces, bueno, pues mira, para los afortunados. A ver si se despide jugando y ganan. Ojalá que sí. Ahí tenemos ya un sucesor, parece ser, Carlos Alcaraz. Bueno, que a veces tiene que controlar, pero es verdad que pidió perdón por aquello que hizo con la raqueta. Bueno, hay veces es que joven los y nervios, puede aprender. Sí, es buen chaval. Pero bueno, vamos al lío. Que el otro día nos quedamos con esa duda de saber qué es eso de subyúdice. Sí, la verdad que la semana pasada me pillaste ahí un poco, pero bueno, ya recuperamos. Ha sido un gancho para Exacto, que era los, todo estrategia de marketing. Sí, señor. Bueno, pues al final, pues subyúdice, que como tú decías, sí que se ve a veces en los medios de comunicación, en todo el famoseo, porque al final lo que significa que el asunto se encuentra pendiente de decisión judicial por parte del juez, ¿vale? Entonces es una expresión en latín que quiere decir bajo el juez, ¿vale? Entonces lo que quiere decir es que el juez o el presidente del tribunal da por cumplido los debates del juicio oral y que se está indicando que el procedimiento ha concluido y que queda pendiente para esa resolución final, es decir, ese visto para sentencia que muchas veces oímos. Entonces, bueno, pues es normal que muchas veces durante las noticias y tal, pues cuando ya ha terminado el juicio y estamos esperando a la sentencia, pues se oiga esa terminología de subyúdice, que también está subjudicum, que sería bajo el juicio, mientras estamos esperando a ese juicio. Pero luego también, pues ya que me has preguntado algunos términos que son muy conocidos y que podemos oír, ¿quién no ha oído hablar muchas veces de cuando se detiene a alguien, gritan habeas corpus, y que parece que ya está todo... Que está pidiendo a Dios o algo así, ¿no? A Vaticano. Entonces, bueno, pues al final es que, es una de las expresiones latinas que es más reconocidas en el ámbito legal porque se refiere a un recurso legal que protege contra una detención que puede ser ilegal o arbitraria. Entonces se exige que a ese individuo, a ese detenido, se le lleve ante un tribunal para determinar la legalidad de su encarcelamiento. Entonces el habeas corpus lo que garantiza es ese derecho a una persona a que conozcan las razones de su detención y a buscar su liberación si es ilegal o injusta, ¿vale? Pero también hay otra terminología que vamos a ir en este programa un poco de latín, que habla de el indubio pro reo, que también es que cuando todo el mundo que empieza a estudiar, pues es algo que se utiliza mucho y es que esta expresión subraya un principio que es muy fundamental, que en los casos de dudas sobre la culpabilidad, ¿vale? Como se debe fallar a favor del acusado porque refleja ese principio de la presunción de inocencia. Entonces se establece pues que la carga de prueba recae entre quien te está denunciando, quien te está acusando, ¿vale? En demostrar la culpabilidad de la otra persona. Entonces tenemos ahí ese indubio pro reo, que es para defender que somos culpables hasta que inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Luego también, pues a lo mejor puedes haber oído la palabra curia, ¿vale? Que denomina del latín tribunal, que es donde se entienden los litigios. Entonces, bueno, puede ser en la corte, el juzgado. La curia romana. Eso es, que es ese conjunto de congregaciones. Eso es, exacto, todo del latín. Ese conjunto de congregaciones o de tribunales que existen en el corte pontífice romano, ¿vale? Para el gobierno de la Iglesia Católica. Entonces es muy importante que tengamos. Y ya por último, que a algunos les sonará, pero no tantos, el ab intestato, ¿vale? Que es un término jurídico procedente del latín, ¿vale? Que es sin testamento, ¿vale? Que se refiere al procedimiento judicial sobre la herencia y la adjudicación de los bienes del que muere sin testar y con un testamento nulo. Entonces, cuando no dejas herencia, que va generalmente todo destinado a los hijos, es como se denomina. Bueno, eso también lo tiene el Estado, ¿no? Me parece que ahora luego lo metió en la convocatoria de IRPF para que hubiera más cuantía en la que pudieran optar entidades para realizar pues labores sociales, pero antes lo que se hacía era que ese intestato
el Estado lo repartía en entidades que presentaban proyectos. Sí, porque hay veces que si directamente no hay ni hijos, claro, esa cuantía queda destinada a que se la lleva el Estado. Entonces, en ese sentido es por lo que se destina a estas labores. Y hay otro también que es el que ha generalizado todo el follón en el Congreso por el tema de la suelta de presos de ETA, que es el no bis in idem, ¿no? Eso es. El que no se puede juzgar a una persona por un mismo hecho, aunque sea en dos países distintos. Pero bueno, eso hay sus más y sus menos. Y ya tenemos bastante debate ahí. Pero bueno, que sepan también que eso es algo así. No se puede juzgar a la misma persona por el mismo hecho dos veces. Eso es. Y luego, Javier, quería comentarte una noticia que ha salido hace poco, que la Ley 8/2021 de la protección de medidas de apoyo, ¿vale? Pues terminó hace un mesecito de poder modificar todas las sentencias. Y ahora se está en el Senado trabajando una prórroga, pero que sepamos que hay mucho trabajo por hacer y que a las personas que tengan la antigua tutela o incapacitaciones judiciales, que insten a la modificación, porque hablaban datos de más de 100.000 personas que aún no habían modificado estas medidas. Entonces es importante que se va a prorrogar el plazo y que sigamos con ello. Pues Cristian, gracias por estas explicaciones tan fantásticas. Esperamos que la gente pueda entender el lioso mundo del derecho, porque de alguna manera por lo menos son curiosidades, ¿no? Sí, al menos que te suene. Que vienen bien, eso es. Y nada, a ustedes decirles que esto pasa rápido, que está aquí volado, que pasen un buen fin de semana, que lo disfruten, que sean sobre todo muy felices. Habéis escuchado Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font en Radio Jabato. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid.